Etapas de formación y evolución del español. Durante el período prerrománico, los íberos, celtas, vascos, tartesios, ligures, griegos, cartagineses y fenicios fueron los habitantes primitivos de la península ibérica. Cada pueblo hablaba su propia lengua. Durante el período de romanización, los romanos invadieron la península e impusieron su poderío militar, económico, cultural y lingüístico. Se estableció el latín búlgaro hablado como lengua oficial y las lenguas prerrománicas, primero, fueron relegadas al ámbito familiar y luego dejaron de usarse en la península ibérica, excepto el vasco o euskera. En el siglo V después de Cristo, los pueblos germánicos o tribus bárbaras, según algunos autores, que hasta ese entonces habían ido ingresando pacíficamente al Imperio Romano, se vieron empujados por el norte por Atila, el jefe temible de los hunos. Estos pueblos germánicos, suevos, alanos, ostrogodos, visigodos, entre otros, que no provenían del mismo lugar ni hablaban la misma lengua, invadieron el ya debilitado imperio y lo quebrantaron política y lingüísticamente. Si bien los pueblos germánicos no impusieron sus lenguas y adoptaron el latín vulgar, este hecho se sumó a que los caminos construidos por los romanos fueron siendo abandonados y librados al bandidaje, por lo que las diversas regiones del imperio perdieron contacto entre sí. Por su parte, en cada una de las antiguas provincias romanas, el latín ya había recibido influencias de lenguas germánicas diferentes. Así, llegó un momento en que fueron naciendo distintas lenguas romances o neolatinas, que surgieron de la combinación del latín vulgar, la lengua madre, y cada una de las lenguas germánicas. En el mapa pueden observar la ubicación de distintas lenguas romances en Europa, donde se destaca el castellano en el Reino Español de Castilla. Los árabes invadieron la península ibérica a comienzos del siglo VIII, en el año 711, pero no lograron imponer su idioma, a pesar de haber permanecido pacíficamente en España por 800 años. Si bien no impusieron la lengua árabe en España, dejaron sus huellas en los distintos ámbitos de la cultura. En la lucha por la reconquista se destacó el reino de Castilla, por la valentía y empuje de sus caballeros, como Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador. Castilla fue ampliando sus dominios y en su marcha hacia el sur contra los árabes, también fue imponiendo el dialecto castellano en todo el territorio de lo que hoy conocemos como España. En la imagen observamos la rendición de Granada, cuadro de Francisco Pradilla y Ortiz. En él vemos el momento en el que Boabdil, último rey nazarí de Granada, rindió esta ciudad en 1492 y entregó las llaves de la misma a los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. El cantar de Mío Cid está basado libremente en la vida de un personaje histórico, Ruy Díaz de Vivar, el Cid campeador, famoso guerrero que vivió entre los años 1043 y 1099. Sirvió al rey Alfonso VI de Castilla, fue desterrado en 2 oportunidades y con un ejército propio conquistó la ciudad y reino de Valencia en poder de los moros. En el siglo XV, en España se produjeron 4 hitos que tuvieron su impacto en la lengua española. Con el casamiento de los que pasaron a la historia como reyes católicos, se unificó a España política y lingüísticamente.
dos reinos unidos tenían mucho más poder que varios fragmentados. Y el castellano, lengua de Castilla, se impuso como lengua oficial de toda España. Por otra parte, en 1492, con la caída de la ciudad de Granada, último baluarte árabe en España, se unificó políticamente España, porque los moros fueron expulsados del territorio. Con la llegada de Colón a América, se expandió el castellano por este territorio, la mitad del mundo desconocido hasta ese momento. Es entonces cuando comenzamos a hablar de español, en cuenta de castellano, porque este último se enriqueció por el contacto con las lenguas precolombinas, las aborígenes americanas. En ese mismo año, 1492, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana, un libro con el primer conjunto de reglas que organizaban al castellano como una lengua diferente al latín vulgar. Dejó de tener la categoría de evolución del latín para alcanzar el valor de lengua independiente. Desde el siglo XV hasta la actualidad, podemos advertir la influencia de distintas lenguas modernas sobre el español, que demuestran que los idiomas son entidades móviles, están en constante movimiento y se van enriqueciendo.